Bueno, entonces solución del taller uno. La primera pregunta nos dice, ¿desde cuándo nace la economía? Bueno, cabe resaltar que pues la economía se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. También hablamos de que como que la mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, ya que como que ellos utilizan la economía por primera vez. En ese momento también está Platón, que dio una definición de economía dividida en dos partes. Por un lado el estudio de la administración doméstica y por otro el estudio del comercio. Ahí también podemos hacer parte lo que es Aristóteles, ya que fue el primer economista analítico, ya que él se refirió a los diversos temas económicos que desde entonces ha mantenido actualidad con sus definiciones económicas, los fenómenos como son los fenómenos de cambio, las teorías monetarias y de valor. También sabemos que en la Edad Media destacan en la ciencia económica grandes personajes como Santo Tomás de Aquino. Bueno, la segunda pregunta nos dice, dar tres definiciones de económico conductas. Bueno, la primera que encontré fue, economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen diversas aplicaciones. Lionel Robbins. Para, Max, para Mark Skousen, autor del libro La economía en tela de juicio, dice que la economía define la economía como el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas en los diferentes individuos. Bueno, la otra Simón Andrade, autor del libro Diccionario de Economía, define la economía como la recta y prudente administración de los bienes y recursos. Bueno, entonces, del segundo punto, entonces el tercer punto nos dice que de la información anterior lo debo explicar. Bueno, eh, se sabe que dentro de la economía eh, el principal factor es encontrar cómo que los medios a la cual la economía se encuentra limitada, muchas veces se encuentra limitada, puede ser ya por un ideal político, es la principal causa de esta. También nos hablan de que la economía está principalmente ligada a, a cómo la humanidad genera cierto consumo del bien o del servicio. Debido a esto pues se van generando grandes ideas, ideales y pues debido a que la economía requiere de un consumidor para generar desarrollo, ingreso, poder. Bueno, entonces también nos habla de que la economía como que es la administración correcta de los bienes y servicios. La siguiente pregunta nos dice, ¿en cuántas ramas se define la economía? Bueno, principalmente, bueno, está microeconomía, su mismo nombre lo dice, pequeños conjuntos, macro, estudia los factores que intervienen en la administración de un país, economía internacional, mercados internacionales, economía financiera. Bueno, dentro de esto cabe resaltar lo que es la economía financiera, economía de salud, economía de educación, economía agraria, ecológica, tal, y urbana. Bueno, aquí principalmente no me enfoco tanto en estas. Las más importantes para mí son la economía racional, la economía positiva, la cual nos habla sobre la descripción y explicación de los fenómenos económicos, la economía normativa, que engloba el conjunto de normas que rigen la forma de comprar y vender, la economía ortodoxa es la forma ampliamente aceptada de enseñar en las universidades, y la economía heterodoxa, que se refiere a las escuelas de pensamiento económico. Bueno, en ese momento también hablamos en el quinto punto nos dice que qué es un hecho, qué es un hecho y qué es un acto. Bueno, esto es lo concluye de una manera como que muy concreta. Relaciono a hecho con la producción, cambio y consumo. Y el acto es como que conscientes del hombre para satisfacer sus necesidades. Es decir, hecho, producción, cambio y consumo, acto, satisfacer las necesidades del hombre. La siguiente pregunta nos dice, definir, definir categoría económica y ley económica. Bueno, entonces categoría económica digo que es el conjunto de... Principalmente encontramos como que las categorías más importantes dentro de esto es que capten las características principales de la realidad económica, que tengan validez universal, es decir,
que tengan un alto nivel de generalidad. También otra es que desde un punto de vista lógico los conceptos sean iguales a las definiciones. En cuanto a los conceptos sean iguales a las definiciones, ahí es cuando hablamos. Un ejemplo podría ser el dinero, ya que se empieza a hablar de dinero pues debido a las relaciones comerciales y bueno, como lo había nombrado anteriormente, se dice que son aquellos conceptos que solo se dan en fase del desarrollo de la sociedad. La ley económica como que tratan de descubrir las relaciones causales y los hechos fenomenales. Una vez consistencia en la lógica interna e externa, permanencia o revalencia, predicción de fenómenos económicos. Entonces, en ese momento es cuando el séptimo punto nos dice que debemos establecer características de las leyes económicas. Dentro de las características de las leyes económicas, como lo había nombrado yo anteriormente, está la característica lógica, ya que dice que las consecuencias se derivan de las premisas y supuestos establecidos. También hablamos, una característica también de esto podría que ser permanencia o revalencia. Es decir, que la ley ayude a resolver los problemas del hombre, o sea, que la ley nos proponga estrategias para esto. Protección de fenómenos económicos, que permita eliminar todos aquellos problemas a futuro, es decir, que cuando hablamos de protección de los fenómenos económicos, es decir, generar cierta prevención a los procesos, a los fenómenos los cuales en futuro nos pueden generar problemas en cuanto a la economía. También que decimos que se centra en la información y el conocimiento como bases de la producción y la productividad y competitividad. También decimos que es una economía global, la producción de gestión y bienes y servicios. Y dentro de esto hablamos sobre, hace más presente lo que es el Internet, ya que como que es el sistema de organizar la nueva economía. También hablamos de que la nueva economía es la ausencia de la fricción, es decir, que no implica pérdidas. Cuando hablamos de fricción, es decir, todo aquello conjunto de elementos que limitan a la economía a surgir. También hablamos de que las transacciones, también cabe resaltar que las transacciones económicas a través de red como que reducen considerablemente la fricción, o sea, no le dan oportunidad a la fricción para que nos limiten a la economía. El 8. ¿Cuándo surge la economía política como ciencia y quiénes fueron los primeros en utilizar? Bueno, principalmente pues se muestra cómo la ciencia política actúa y ofrece como dos claves de análisis para como futuras investigaciones, se podría decir. En las labores de la ciencia es como que hablamos del estudio de las relaciones entre la economía y política. Cuando hablamos de la economía y política, primeramente hablamos de la relación entre el mercado y el Estado, ¿no? Pero entonces en ese momento es cuando decimos que eh, se habla de que economía política es, bueno, relación entre Estado, comercio, ya lo había nombrado anteriormente. Entonces ahí es cuando decimos que como que el término ciencia es como que gracias al estudio del comportamiento político, es decir, el término ciencia es debido a que se interesa en el estudio del comportamiento político en la sociedad, es decir, principalmente como que parte de la observación, es decir, establecer como que a partir de los hechos de la realidad, como que establecer como que hechos de la realidad política acerca del funcionamiento. Y bueno, el 9 es ¿qué es economía política? Bueno, cuando hablamos de qué es economía política, como que se habla de querer entender, como de querer entender cómo las instituciones y entornos políticos influyen sobre los mercados. Es decir que, bueno, hablamos de que la economía política como que es el estudio de producción y comercio principalmente, y sus relaciones con la distribución del ingreso nacional y la riqueza. Entonces, el 10.º punto nos habla de que trata de regular la economía política. Ahí es cuando decimos de que la economía política como que se encarga de analizar, como que tener cierto control del desarrollo de la producción y cambio dentro de un país. Es decir, que tener control de las riquezas que genera el Estado, es decir, los bienes del pueblo, a dónde se dirigen. Tener cierto control de lo que es una economía justa y segura dentro de un país para así generar progreso económico, sostenible y
tener mejores ideales.